Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a ver el tema de interacciones intercelulares y matriz extracelular. Las interacciones celulares son de las propiedades que tienen los organismos multicelulares. Y aquí, una de las interacciones más importantes entre las células es la capacidad de mantenerse juntas. Esto les confiere la capacidad para formar tejidos e incluso órganos. Básicamente existen dos tipos de uniones entre células. Las primeras son directas y las segundas son indirectas. Un ejemplo de interacción directa es el de las interacciones célula-célula, mientras que un ejemplo de indirecta son las uniones que se logran a través de la matriz extracelular, que esto, da lugar a la formación y participación de tejidos. Este tipo de uniones va a modular la orientación y comportamiento del citoesqueleto. Recuerdan que hablábamos de que dentro de las propiedades del citoesqueleto, de las cuales hablamos la clase anterior, otra era la de esa capacidad de interaccionar con el medio externo. Bueno, es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces vamos a verlo de forma integral. El citoesqueleto participando para que incluso se puedan dar estas interacciones. Y en conjunto, este sistema de uniones celulares es crítico para la organización y función de sistemas multicelulares. Existen diferentes tipos de uniones. A grandes rasgos son 4 tipos, los vamos a ver en este momento. El primer tipo de unión son las uniones estrechas, aquí marcado en rojo. Bueno, ahí está escrito en inglés. Y nótese, del lado izquierdo vamos a tener cuadros amarillos donde está el nombre genérico con el cual se le conoce a cada una de estas uniones y un ejemplo del lado derecho. Como ejemplo de unión estrecha, tenemos las que ocurren en la parte apical dentro de grupos de células que pertenecen a epitelios. Recuerdan que la clase pasada hablamos de la polaridad que puede tener una célula de acuerdo a la distribución de ciertas proteínas y que esto está muy ligado con el citoesqueleto. Bueno, aquí tenemos ejemplificado esto. En esta imagen podemos ver un grupo de células dentro de un epitelio. Existe una parte apical, en este caso está en la parte de arriba, y una parte basal. Bueno, las uniones estrechas en este caso estarían ubicadas en la parte apical. Fíjense en el cuadro azul en donde está señalando, sale una flecha y apunta a un grupo de proteínas, son 3, y que esto permite que se haga como una especie de cierre, y principalmente esto sirve para evitar que haya una fuga de agua, básicamente, o que no ingrese o que salga agua dentro de este tipo de uniones. Gracias a este tipo de uniones, perdón. Otro tipo de uniones son las uniones de anclaje célula-célula. Y si se fijan, esta caja roja que señala aquí en este cuadro amarillo, de ahí derivan dos flechas. Una que apunta hacia una estructura verde y otra que apunta hacia una estructura de color morado. Bueno, del lado izquierdo vamos a ver a qué se refiere. Señalando a la estructura color verde, vemos que está esta caja azul y dice lo siguiente. Según el título, fijándonos en lo que está escrito en rojo, dice uniones adherentes, con letras rojas, perdón, dentro del cuadro azul. Y menciona que son uniones donde participan filamentos de actina. Y si recuerdan, se sigue la misma nomenclatura que la vez pasada. Los filamentos de actina están señalados con color rojo. Y abajo en la última caja azul menciona que son desmosomas. Es otro tipo de anclaje entre célula y que estos están formados básicamente por filamentos intermedios, que ya vimos la clase pasada cuál es su participación. Entonces, en conjunto, tanto uniones adherentes como los desmosomas son ejemplos de lo que menciona el cuadro del lado izquierdo. Son uniones de anclaje célula-célula. Muy bien, el tercer tipo de unión es el de
Formación de canales. Fíjense que la caja roja señala hacia una estructura verde. Bueno, el nombre particular con el cual se conocen a este tipo de uniones, lo tenemos del lado derecho, se llaman uniones gap. Y bueno, dentro del mismo texto, dentro del cuadro azul, vemos qué significa eso. Bueno, cuál es la función de ese tipo de uniones. Básicamente la función es permitir el transporte de agua, de moléculas de agua, de célula a célula. Serían como un canal, si se dan cuenta. Y el cuarto grupo de uniones se conoce como uniones de anclaje a la matriz celular. ¿Sí? Esto sucede obviamente en la parte de abajo. Si estamos diciendo que son células con una polarización y tienen una zona apical y otra basal, bueno, en este caso este tipo de uniones se orientan hacia la parte basal y señalan dos flechas. De la última caja roja derivan dos flechas que señalan a dos diferentes estructuras. ¿Qué es cada una de estas? Bueno, la primera es una unión a la matriz celular y está conformado por filamentos de actina. Y el segundo caso es un hemidesmosoma, que es muy similar al desmosoma que vimos en la parte de arriba, solamente que este está orientado hacia la parte basal. Y otra característica de este hemidesmosoma, si se fijan, tiene solamente una estructura de color morado, y en el desmosoma tenía dos. Entonces por eso el nombre. Desmosoma es cuando es completa la estructura y tiene dos de estas unidades. En el caso de hemidesmosoma solamente tiene la mitad. Dentro de las proteínas que participan de manera importante en este tipo de uniones se encuentran las caderinas. Y bueno, la función primaria de estas es resistir fuerzas externas que promuevan la separación de las células, y esta unión también debe de ser adaptable. Aquí en el lado del lado derecho pongo unas imágenes. La primera representa a esta proteína caderina, E-caderina, existen diferentes tipos, y abajo una cicatriz. Esto representa la adaptabilidad a la cual me estoy refiriendo. Bien, una de las funciones de los papeles que tienen estas proteínas caderinas es la de otorgar ciertas características a las células que expresan dichas proteínas. Un ejemplo muy representativo es el de la formación de las capas germinales. Fíjense en la imagen que está abajo de esta diapositiva. Tenemos en el extremo izquierdo un grupo de células, es una mórula. ¿Y cómo es que se logra después, a través de la migración de estas células, formar capas germinales? Esto es gracias a que cada una de esas células expresa una caderina diferente. Y aquí está representado en colores. Las células color rojo, fíjense que originalmente están revueltas en el extremo izquierdo, pues se agrupan hasta lograr formar el ectodermo. El resultado se ve en el extremo derecho de la imagen. Lo mismo sucede con el mesodermo. Todas las células verdes se agrupan para formar esta capa germinal, y en el caso del ectodermo lo mismo. Todas las células representadas en azul migran y se forma esta capa. Aquí está representado con colores, pero en realidad lo que sucede es que cada una de esas células, insisto, las que están marcadas con rojo, expresan un tipo de caderina diferente a las del mesodermo y ectodermo. Entonces, lo mismo ocurre con estas otras dos. Cada vez que exista esa semejanza entre células en cuanto a la expresión de un mismo tipo de caderina, podrán formar asociaciones, y así es como se da este desplazamiento de capas germinales. Entonces, además de unión, estas proteínas, las caderinas, permiten un reconocimiento entre células. Aquí tenemos un caso similar al anterior, de migración de capas germinales. Fue en la diapositiva anterior. Aquí se está ejemplificando la migración de células para la formación de sistema nervioso en vertebrados. Fíjense, ¿cómo es que saben
las células especializadas de acuerdo a cierto fenotipo, cómo agruparse entre ellas. Bueno, esto sucede por el tipo de caderina que estén expresando. En el ángulo inferior izquierdo tenemos las diferentes caderinas que van a participar para la migración y agrupación de estas células. Tenemos a la E-caderina, caderina 6B, N-caderina y caderina 7, representadas con colores diferentes. Entonces, lo que podemos ver en el esquema secuencial de imágenes, cómo es que se van agrupando las células de acuerdo a cierto grado de especialización, cierto fenotipo. Pero aquí es para ejemplificar lo siguiente. La manera en la que van a reconocerse y van a poder agruparse estas células que tienen cierto fenotipo es por el tipo de caderina que estén expresando. Entonces estamos abundando en esto, además de que esta proteína sirve para mantener mantener uniones entre células, también sirven para saber incluso entre qué tipos de células, porque existe ese grado de reconocimiento, porque, insisto, por el tipo de caderina que estén expresando. Finalmente, esta diapositiva, que también habla de caderinas, sirve para ilustrar lo siguiente. Ya vimos que puede haber agrupamiento de células de acuerdo al tipo de caderina que estén expresando. Esto lo podemos notar en esta diapositiva en la imagen superior, donde hay células rojas y células azules. Las rojas expresan un tipo de caderina, que es la E-caderina, y las rojas expresan N-caderina y las azules expresan E-caderina. Son diferentes proteínas de la misma familia, pero bueno, eso es suficiente para que se agrupen de manera diferencial. Pero existe un segundo criterio para que las células se puedan agrupar, y esto es de acuerdo a los niveles de caderina que estén expresándose. Fíjense en la imagen B, en el panel B de la imagen de la derecha, donde no vemos células azules y rojas. Vemos que todas son azules, nada más que unas son azul clarito y otras azul fuerte. El resultado final es que se agrupan. Las que tienen el azul más intenso se agrupan, quedan unidas, y las que tienen un tono azul más claro también quedan agrupadas. Entonces se separan dos tonalidades de azul, azul fuerte y azul claro. Y si se fijan, insisto, están expresando la misma caderina, que es la E-caderina. Entonces es un segundo criterio, insisto. El primero es que vamos a tener grupos de células de acuerdo al tipo de caderina. Y otro segundo criterio es, bueno, también puede haber subgrupos de células de acuerdo a los niveles con los cuales se exprese esa proteína. Aquí tenemos una representación de la interacción que existe entre proteínas como las caderinas con otro tipo de proteínas que están representadas en diferentes colores. Las caderinas están representadas en esta imagen en color verde, y otro grupo de proteínas en azul, en color amarillo. Pero lo que destaca de esta imagen es que vemos que hay filamentos de actina, que son las proteínas rojas. Entonces nos damos cuenta de que ya hay una integración de un tipo de estructura que es el citoesqueleto, y que participa en conjunto con otras proteínas como las caderinas para que de forma integral se dé una participación más completa. No solo el sostén y la comunicación intercelular, sino una comunicación intracelular que además permite la interacción con otras células y el medio en general, el medio extracelular. Esta imagen representativa nos va a ayudar a entender cómo es que se pueden formar las uniones y dar lugar a los diferentes tipos de uniones entre células que vimos al principio de esta presentación y que vamos a retomar en la siguiente diapositiva. Brevemente, aquí en esta diapositiva estamos retomando lo que habíamos visto en la segunda diapositiva de esta presentación.
donde están ilustrados los diferentes tipos de unión entre células. Y podemos ver que no están solas. Las proteínas que están en la superficie celular interactúan con proteínas o grupos de proteínas como los filamentos intermedios o filamentos de actina. Ahora vamos a ver algunas de las características de cada uno de estos tipos de uniones y las proteínas que los conforman. En primer lugar tenemos a las uniones adherentes y una de sus características es que están asociadas a filamentos de actina. En la imagen de abajo podemos ver cómo es que se van formando estos grupos de proteínas para dar lugar a este tipo de uniones. Si se fijan, todas las líneas que están en color rojo representan filamentos de actina y podemos notar cómo es que se da un rearreglo muy dinámico entre la imagen A, la B y la C. El objetivo final es llegar a la imagen C, donde hay un arreglo muy ordenado de estas proteínas y bueno, cumple con lo que ya habíamos visto, que tanto los filamentos de actina como los microtúbulos son estructuras dentro del citoesqueleto muy dinámicas. Entonces se está cumpliendo en esta imagen. Recordemos que los filamentos de actina son un grupo de proteínas las cuales a su vez tienen actividad catalítica. Entonces eso puede dar respuesta y nos permite entender cómo es posible que se den estos arreglos tan dinámicos. Ahora tenemos a los desmosomas. Estos otorgan fuerza al epitelio y son similares a las uniones adherentes. Sin embargo, contienen caderinas especializadas que se unen a los filamentos intermedios en lugar de filamentos de actina. Bueno, esto se nota muy claramente. El tipo de colores que se ha mantenido en estos esquemas es constante. Recordemos que el color azul representa a los filamentos intermedios. Esto se ha mantenido desde que empezamos a hablar de este tipo de estructuras. Y bueno, este tipo de uniones es muy frecuente, sobre todo en tejidos con estrés mecánico como músculo cardíaco o el epitelio de la piel. Este otro tipo de uniones, que son las uniones estrechas, forman un sello entre las células. Y un ejemplo de donde podemos encontrar este tipo de uniones, un ejemplo muy recurrente es el de los tejidos epiteliales, donde se requiere una selectividad de concentraciones y flujo de solutos. Ahora podemos ver esto mejor representado en la imagen que está en la parte inferior de la diapositiva. Ya vieron la parte del ángulo inferior izquierdo de esta diapositiva, donde está un cuadro azul y dentro tenemos la representación de células que forman un epitelio. Bueno, pues cada uno, ya vieron que hay puntos negros en la parte superior donde dice lumen, que está orientado hacia la parte apical de estas células. Bueno, pues cada uno de esos puntos representa solutos y fíjense que se mantiene un gradiente de solutos, una mayor concentración fuera de la célula en la zona apical, y esto no puede atravesar estas uniones. Ya vieron en donde está escrito con rojo, pero en inglés tight junction, pero bueno, están refiriéndose a las uniones estrechas. Es un ejemplo de que este tipo de uniones puede mantener estos gradientes de concentración. Ahora vámonos al extremo derecho de la imagen. Hay una pequeña representación, un esquema, pero en colores, de cómo se puede mantener el gradiente de glucosa. Ya vieron que hay una flecha verde con doble punta apuntando hacia diferentes zonas, hacia la zona apical o la zona basal. Y bueno, que el gradiente de glucosa también puede ser mantenido a través de este tipo de uniones. Entonces tenemos un ejemplo más integral de la participación de este tipo de uniones que se conocen como uniones estrechas. Ahora tenemos el tipo de uniones que se conocen como uniones en hendidura o gap junctions. Estas ya las habíamos visto con anterioridad, pero
abundando un poco más cuáles son algunas de sus características, tenemos que estas sirven para crear canales directos desde el citoplasma de una célula adyacente a otra. Y el tipo de poros que se forman pueden tener un diámetro de 1.4 nanómetros, lo cual permite que solamente puedan atravesar iones inorgánicos y moléculas solubles en agua. En la imagen inferior tenemos una representación del tipo de tamaño de molécula que puede ser capaz de atravesar este tipo de uniones, que está representado en este caso con estas estructuras de color verde. En la parte derecha de la diapositiva tenemos la representación de este tipo de uniones, pero bueno, a través de unas microfotografías, y podemos ver dónde están señalados este tipo de uniones, donde coincide los límites entre dos células. Y bueno, en donde está el letrero rojo, donde dice Gap Junction, ahí es donde podemos notarlo. Vamos a ver un video sobre uniones intercelulares. Es muy corto, dura 4 minutos y medio. In this video, we're going to talk a little bit about cell junctions. Cell junctions are basically things that connect cells to other cells, and they often occur in epithelial tissue. We're going to talk about three major types of cell junctions today. The first, tight junctions, the second, desmosomes, and the third, gap junctions. So starting off with tight junctions. Let's say we have two cells like this. So tight junctions basically connect the two cells together, and it's kind of like a glue that connects them together really tightly like that. I think of it like a watertight seal. It's a complete fluid barrier, which means that if there's water or ions or other molecules trying to get through between the two cells, they would not be able to. So it blocks out pretty much everything from both sides of the cell. So water and ions cannot go through that gap between the two cells. This tight junction, this watertight seal, tends to occur in things like the bladder, for example, or sometimes intestines and their kidney. They occur in places where water really cannot go to other places. For example, our bladder holds urine, which is waste, and it would be really bad for our body if our bladder was unable to be watertight, to hold that urine just within the bladder. The next type that we're going to talk about are desmosomes. Now let's say we have, again, two cells like this. What desmosomes do is, I'm exaggerating the gap between these a little bit, but they're kind of like connections that hold two cells together. And these connections actually attach inside the cytoskeleton. And again, this gap is exaggerated. Usually the cells are a little closer. But in desmosomes, if there is water or ions, they can actually flow between these cells. So ions like sodium or potassium or water or other small molecules can actually come through in this gap. I like to think about desmosomes kind of like spot welds. They kind of hold the two cells together, but it's not like a complete glued seal like the tight junctions. They're kind of spotted throughout the cell so that things can actually flow in between the cells. Desmosomes tend to occur in tissues that experience a lot of stress. They offer a little bit of space for stress relief. So these spot welds, these desmosomes, can be found in our skin and in our intestines. Now you notice that our intestines actually has both desmosomes and tight junctions. These cell junctions can be scattered throughout even the same type of cell. So intestinal tissue can have both tight junctions and desmosomes. The last one we're going to talk about are gap junctions. So let's say we have, again, our two cells like this. Gap junctions, and again, I'm exaggerating the size of our gap junction, but they're kind of like a tunnel that actually exists between the cells. So they're like a tunnel. And what they do is they actually let water and ions and so on flow through this gap between the two cells. So they're kind of like a tunnel. These are often found in cells or tissue that spread action potential,
or cells that use electrical coupling. For example, they can be found in cardiac muscle. This allows our cardiac muscle to actually spread action potential by using these ions. This allows our heart to continue beating. It can also be found in neurons. So in summary, we have three main types of cell junctions. The first are tight junctions. These are a watertight seal which prevents water or ions from flowing in between cells. We have desmosomes, which are spot welds. And the spot welds generally occur in areas of stress, and they also allow water, ions, and other small molecules to flow between cells. And lastly are gap junctions. And gap junctions are tunnels that kind of connect two cells. And these tend to occur in cells that require propagation of an electrical signal. Muy bien, ahora vamos a ver sobre matriz extracelular. Pues hay varias maneras de definir a esta estructura. Puede llamársele como la sustancia que existe entre las células o materia entre el espacio intracelular, pero funcionalmente es una red estructural compleja que rodea y sostiene a las células en el tejido conectivo y está formada por proteínas y polisacáridos que las mismas células secretan. Pero bueno, esta estructura no solo es un andamiaje para estabilizar la estructura tisular, también afecta a las células en cuanto a su desarrollo, migración, proliferación, forma y función. Prácticamente todas las células producen matriz extracelular. Sin embargo, dependiendo del tipo de célula, será el tipo de secreción que se logre formar. Tenemos el caso de los fibroblastos. Estos dan lugar a tejido conectivo. Los osteoblastos, por su parte, tienen la capacidad de formar una matriz la cual va a dar lugar a la generación de hueso. Y los condroblastos, los cuales dan lugar a la formación de cartílago. Ahora bien, existen diferentes tipos de células de la matriz extracelular, pero en función de la dinámica que puedan tener. Existen células fijas y células móviles. Dentro de las células fijas tenemos a los fibroblastos, adipocitos, condroblastos y osteoblastos, mientras que un ejemplo de células móviles están los macrófagos, linfocitos, mastocitos y melanocitos. Ahora, hablando de un subnivel, vamos a hablar de las moléculas que conforman a la matriz extracelular. Fíjense, ya no estamos hablando de las células que participan para la formación de esta estructura. No, ahora vamos a hablar de las moléculas que conforman la matriz extracelular y podemos dividirlo en tres diferentes grupos: los glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glicoproteínas adhesivas. Y bien, ¿qué hace cada una de estas tres moléculas? Vamos a verlo en las siguientes tres diapositivas. ¿Cuál es el papel de este tipo de moléculas? Los glucosaminoglicanos forman un gel poroso en el que se insertan proteínas fibrosas y células. Retienen una gran cantidad de agua y se asocian con proteoglicanos, que son glicoproteínas que tienen la capacidad de estar altamente glicosiladas. Y la glicosilación ya habíamos visto que es un tipo de modificación posttraduccional que ocurre básicamente en el aparato de Golgi. Esto último lo menciono para poder integrar temas que ya habíamos visto, que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor los temas actuales. Por otra parte, los proteoglicanos participan en la transducción de señales y diferenciación celular. En este caso particular, para la matriz extracelular, forman parte de la lámina basal y dan elasticidad y soporte. Bueno, en esta imagen del lado derecho pongo una fotografía de un producto que de hecho tiene dentro de otras propiedades este tipo de moléculas, proteoglicanos, y si se fijan incluso aquí en el título dice Martiderm, es algo asociado a conferir capacidades de elasticidad a la piel. Como muchos productos de cosmetología, una de lo
uno de los objetivos que siempre se pretenden alcanzar es conferir una adecuada elasticidad a la piel. Bueno, pues es un ejemplo tangible de que este tipo de moléculas participan en ese tipo de procesos. Y finalmente el tercer grupo de estas moléculas que conforman, que son parte de la matriz extracelular, las glicoproteínas adhesivas. Estas tienen como papel estabilizar la matriz extracelular y vinculan la matriz celular con la superficie de las células. Entonces es un trabajo integral, este tipo de moléculas. Entonces, en conjunto con las otras dos, otorgan esas capacidades que tiene esta estructura, que es la matriz extracelular. Vamos a ver ahora algunas enfermedades asociadas a alteraciones en la matriz extracelular o uniones intercelulares. Existe una enfermedad que se conoce como fibrilinopatía y esta enfermedad se subdivide en diferentes, pero una muy particular es el síndrome de Marfan, y su base está en el hecho de que una proteína, la fibrilina, que es una glicoproteína y que es importante para la formación de fibras elásticas de tejido conectivo, no está funcionando correctamente. Y esto puede dar lugar a síndromes como el síndrome de Marfan, como se titula esta diapositiva. ¿Y en qué consiste? Bueno, esta enfermedad consiste en deficiencias en la unión de las células de tejido, como el tejido cardíaco, que es uno de los peores escenarios que pueden ocurrir. Y dentro de la sintomatología se encuentra la siguiente: son personas que tienen brazos muy largos, son muy altas, muy delgados, tienen dedos muy largos y una malformación del esternón. Una persona que tenía esta enfermedad, lo tenemos aquí en el centro de esta diapositiva, el ex vocalista del grupo Los Ramones, Joey Ramón. Joey Ramón tenía esta enfermedad. Bueno, no fue letal para él, al menos como los casos más graves de síndrome de Marfan, pero él tenía esta enfermedad. En el extremo derecho vemos la estructura cristalográfica de esta proteína. Entonces estamos viendo que este es un ejemplo de algo que puede suceder a nivel macro, cuando hay, fíjense, una sola proteína que puede influir en la correcta interacción entre células y la formación de matriz extracelular. Entonces, toda esta deficiencia derivada de una sola proteína puede trascender hasta dar lugar a un síndrome. Entonces es un ejemplo de algo que puede suceder a nivel macro, una enfermedad. Otro ejemplo de una enfermedad que puede ser derivada del mal funcionamiento o de la incorrecta expresión de alguna proteína es de la carcinogénesis. Particularmente esta imagen representa el desarrollo de cáncer cervicouterino. Y bueno, como ustedes saben, las células de este tejido son células epiteliales, tienen cierto comportamiento, respetan cierto orden y se agrupan dentro de una forma correcta. Pero a lo largo de la historia natural de esta enfermedad, que si se fijan inicia de acuerdo a esta imagen con el cuadro del extremo izquierdo superior, donde dice células normales, y de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo podemos ver cómo va progresando esta enfermedad hasta lograr desarrollarse lo que vemos en la última imagen, la del ángulo inferior derecho, donde hay un grupo de células que están representadas con un color mayoritariamente negro. Representa lo siguiente: ahí ya se ha roto el orden de la organización de células propias de este tejido. Si se fijan, todas estas células que están en color negro ya rompieron con la estructura original, ya rompieron una membrana basal, ya no están respetando la organización original, y entre otros factores,
Uno de los más importantes es que ya nos están expresando correctamente las proteínas encargadas de mantener el orden dentro de las células de este tejido. Una de las proteínas que participan fuertemente en mantener el orden y que al final se pierde son las caderinas, y que ya habíamos visto que tienen cierta participación. ¿Se acuerdan de los ejemplos donde hablábamos de la migración de capas germinales y que había cierto orden mientras se respetara la expresión adecuada de este tipo de proteínas? Bueno, pues el lado opuesto es esto que estamos viendo en esta imagen. Cuando no hay una correcta expresión o no se están expresando en su totalidad, se logra esto, se logra romper se logra romper un equilibrio, la homeostasis que existe dentro de estos tejidos, y puede desarrollarse una enfermedad como el cáncer. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre matriz extracelular. We've given a lot of importance. We've given a lot of importance to individual cells, and that's for good reason. Cells are the basic unit of life, and they are fascinating in their own right. As we've seen in other videos, there's whole universes inside of cells. There's a lot more complexity than many of us might have guessed before really studying cells. But how do we go from cells to tissues? So when if you look at even if you look at your skin, how do you go that tissue of your skin, or your tendons, or if you think about your heart's tissues or the different organs tissues, how do you go from a tissue, which of course eventually will then get you to a full multicellular organism? So all the tissues and organs together, you're going to get the whole organism. How do the cells get together, coordinate, structure themselves to form me or you? And the answer is, or at least it involves, something called the extracellular matrix. Extracellular matrix. And just as we talked about the insides of a cell, not just being a bunch of organelles floating around, that we have a cytoskeleton that gives the inside of a cell structure and allows it to even potentially move and divide and transport things. So if you assume that this blob right over here is a cell, what I just drew in yellow, that would be its cytoskeleton on the inside. But there's also an analogous thing on the outside that helps coordinate how the cells all relate to each other. And that's what we're talking about when we talk about the extracellular matrix. And it's made up of a bunch of different types of fibers and proteins and glycoproteins. And probably the most notable of these is collagen. So I'll do collagen in yellow right over here. So these could be collagen, strands of collagen right over here. And collagen is actually the most common protein in mammals. It makes up approximately, so this is collagen in the yellow right over there, and it makes up approximately, I've seen estimates of 25 to 35%, but I'll just go it makes up approximately 30% of the proteins in mammals. 30% of mammalian, I'll say mammal protein. So roughly 30% of the protein in your body is collagen. And a lot of it is making up these strands that help make up, it's not the only protein found, that help make up the extracellular matrix. And you see these cells here, these things that I've drawn, they're kind of embedded in this. And they're the way I've drawn it, they can be fixed. They look like they're a little bit, they're attached to this matrix, and it helps position them. And it is true that the extracellular matrix, the collagen fibers and other things that we find there, help attach the cells and structure the cells into tissues, but they also help inform the cell, let the cell know when to grow, when to divide, even potentially when to die, or when to produce different types of molecules. And to get a little bit deeper, to understand what's actually going on, how the cell actually attaches, if we were to zoom in, let's say we were to zoom in right over there on that square, so I'm zooming in on the cellular membrane, we could get to this bigger picture that is taking up most of the screen right over here. So view this as like a zoomed in representation. So right over here, this is inside the cell, inside
This is inside the cell here, and we can see that we have an actin microfilament right over here, and that helps form. This is part of the cytoskeleton, and then you have the collagen fibers, which is making up part of the extracellular matrix, and then we see that it all gets attached with these proteins, and these proteins, they're a class of proteins called integrins. And they are embedded in the membranes of cells, and through other fibers, say something like a fibronectin, they can be attached to the broader extracellular matrix. And this is fascinating because it obviously structurally connects this extracellular, I guess you could say structure, this extracellular matrix to the inside of the cell, to the cytoskeleton, through these proteins. And as I mentioned, these proteins help kind of lodge things together or lock them in place, but they can also be used to signal. They can sense tension depending on what type of cells you have. They can signal for the cell itself to get active or deactivate in some interesting way. So it's a fascinating thing. And I want to make it very clear to you, a lot of times when you're studying biology, even in an introductory biology class, you'll see things like this in textbooks. It's like, oh, of course, we have integrin proteins that are going across our cellular membrane, and they're attached to things like fibronectin, and they're attached to the cytoskeleton, and they get attached to the the collagen fibers throughout the extracellular matrix. And it seems like, all of the biology is already figured out. But the real answer is how all of these things actually work together, and how they signal to each other, and how cells know what to do based on how much stress or tension or how crowded a certain area is. These are areas of open research. In fact, everything that I'm talking about, if you were to delve a little bit deeper, and I encourage you to do web searches on these, you'll find current research papers where people are saying, well, how exactly does an integrin know what to do? Or how does it exactly signal to the cell? Or how does it exactly bind itself to either the cytoskeleton or the extracellular matrix? These are all interesting areas of research, and people are going to be researching them for some time because there's always more questions of how these incredibly complex proteins and glycoproteins. Fibronectin is a glycoprotein. It's proteins where the side chains have carbohydrate chains, saccharide chains branching off of them. And so how do all of these things interact, and how do they kind of quote unquote know what to do, and how do all of these complex signaling mechanisms work? So it's a fascinating area of research, but hopefully this gives you an appreciation for, even a further appreciation for the complexity that makes you. We've already talked about cells themselves being complex, but now they're lodged in this extracellular matrix, which helps us better define tissues and helps kind of let the cells live in this community and know how to relate to each other and have a little bit of signaling from their outside environment. And I've just drawn one kind of integrin complex right over here, but you would have many along the cell, and these are along the membrane, and these aren't the only proteins. The fascinating things about cellular membranes, you'll often just see them drawn as this lipid bilayer, but they have all sorts of proteins that are lodged inside of them that are used as receptors that allow certain molecules in and certain molecules out. So they really are almost cities unto themselves, and then they interact with their broader environment. Bien, con esto terminamos. Esta es la bibliografía. Prácticamente me basé en el mismo libro, el cual les he hecho llegar, y los links de los dos videos que integré en esta presentación están debajo de cada uno de estos videos, valga la expresión, y también lo pongo en los comentarios dentro del video en general. Saludos y que se encuentren bien.